No sé si se me escucha. Sí, doctor. Muy bien, doctores. Voy a primero llamar la lista. Perfecto. Ya. Bueno, la idea era hacerlo presencial porque tenía algunos materiales que mostrarles, pero en vista de que va a ser esto virtual, entonces vamos a hacer nada más las presentaciones que tenía antes, ¿no? Lo que sí es, esto va a entrar al examen, todo lo que vemos hoy va a entrar al examen. No tenemos mucho tiempo, yo creo que vamos a tratar de terminar ahora. Voy a compartir la pantalla, me avisan si van a ver. No sé si se ve. Sí, se ve, doctor. Ok. Bueno, entonces vamos a ver esta parte de lo que es el intestino delgado. Recordarle siempre anatomía, ¿no? Esa es una de las cosas básicas para todos estos cursos. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí tenemos todo lo que es el intestino delgado, empezando por el duodeno. Y tenemos también lo que es el ángulo de Treitz, que está marcado con un círculo amarillo. Este ángulo de Treitz nos está indicando que es el límite entre lo que es el duodeno, concretamente la cuarta porción, y donde inicia el yeyuno. Durante la cirugía, ¿cómo nos damos cuenta? Ustedes van a ver que ya en quirófano, si seguimos cualquiera hacia proximal, vamos a ver que esta se mete hacia el retroperitoneo y vamos a ver precisamente este elemento, que es un ligamento, es el ligamento del meso, ¿no? Entonces, este elemento nos está dando inicio que por aquí atrás está el duodeno y aquí empieza el yeyuno. No hay un límite entre el yeyuno y el ilium. Hay algunas diferencias, sí, pero un límite exacto entre yeyuno e ilium no la tenemos. Y finalmente el intestino delgado termina en lo que es una válvula iliocecal. La válvula iliocecal es continente, no permite el reflujo hacia la parte retrógrada. Entonces, por aquí se eliminan los líquidos hacia lo que es el intestino grueso. Este es el CIE. La competencia de esta válvula es muy importante y fisiológicamente también es importante a considerar cuando hacemos cirugía de esta parte. Bien. La irrigación es prácticamente por la mesentérica superior, que va a irrigar todo lo que es el intestino. Y el sistema porta es el retorno venoso. Hay otro retorno que es hacia la vena cava. Ese es uno de los shunts que conocemos. Entonces, esas son las cosas importantes en cuanto a lo que es la anatomía. Entonces, ¿cómo diferenciamos ya en la cirugía el intestino delgado de la parte del yeyuno y del ilium? En la parte del yeyuno, como pueden ver, en primera instancia el diámetro es mayor, casi entre 5 a 10 milímetros más que el ilium. Las paredes son más gruesas y en el ilium son más delgadas. Una característica de la vascularidad en el yeyuno, y ustedes pueden ver, casi tiene una o máximo dos órdenes de división a lo que es de la mesentérica, y en su ascenso hacia lo que es la irrigación propiamente dicha, son prácticamente paralelas. ¿Ya? A diferencia del ilium, donde son varias órdenes de distribución. Entonces son vasos cortos que se subdividen y se subdividen
así hasta llegar entre 1 a 2 centímetros, incluso a veces en milímetros a distancia de la pared para ingresar a la irrigación. Normalmente la irrigación del IE1 abraza todo el contorno o el diámetro de lo que es el IE1. En cambio, en el ilium no. Ingresa, sí se hace más profunda, pero la vascularidad es más delgada. Eso quiere decir que el IE1 tiene mayor función y mayor vascularidad que el ilium. Por otro lado, el aumento mayor, o sea, la grasa que está cubriendo el mesenterio, el mesenterio, que es tejido adiposo, está cubriendo laxamente a lo que es el ilium. Si nosotros ponemos a trasluz, podemos ver claramente todo este orden vascular. En cambio, en el IE1 no. El epiplón, como es la vascularidad de lo que es, se ve a trasluz, prácticamente no se ve por el grosor del meso, porque es más grueso y hay que tener una luz más fuerte para ver esta vascularidad. Obviamente está en relación a lo que es la nutrición, el biotipo, etcétera, de lo que es el paciente. Pero estas diferencias son muy, muy importantes para su consideración. Y por último, las válvulas coniventes generalmente son más gruesas y de diámetros más evidentes en lo que es el IE1. En cambio, en el ilium, si bien están presentes estos pliegues, son más delgados. ¿Ya? Eso también hay que anotar. Por el otro lado, lo que es la función en la fisiología del intestino, es importante dividir entre el IE1 y el ilium. Entonces, el IE1 está más capacitado para absorber los nutrientes, ¿ya? Los grandes nutrientes que tenemos. En cambio, el ilium está más capacitado para el transporte y absorción de lo que son las vitaminas y los oligoelementos y algunas otras sustancias que también son importantes, ¿no? Que se llaman catalizadores o metabolitos. Eso en cuanto a la absorción. En cuanto a lo que es la secreción, lo que es el intestino está principalmente compuesto de agua, con algunas mezclas de algunas sustancias del sistema neuroendocrino, como vamos a ver más adelante. Lo cierto es que el agua que secreta a todo el intestino delgado puede llegar fácilmente a los 10 litros en su intercambio diario. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo corto aquí y esto lo saco para que salga todos los productos de secreción afuera, voy a tener un gasto grande, entre 7 a 10 litros de cantidad de agua, principalmente si no hay absorción. Prácticamente se dice que un máximo ¿cómo diríamos? De efectividad del intestino delgado es tener 50 centímetros de longitud. Menos de 50 centímetros es incompatible con la vida, ¿no? Aunque se dan casos y se ha visto y se ha llamado la adaptación del intestino delgado o adaptabilidad, que con el tiempo aumentan los transportadores, aumenta el diámetro, aumenta la absorción de nutrientes y puede adaptarse esos 50 centímetros. Pero es mucho jugar. Siempre tratamos de dejar más de 50 centímetros proximales. ¿Ya? Si tomamos en cuenta cuánto va a salir por cada segmento, ya desde el estómago tenemos entre 700 a 1000 mililitros. En el duodeno puede alcanzar entre 500 a 800 mililitros. Todo esto va a venir obviamente de la ingestión de la salida de las secreciones gástricas. El yeyuno va a manejar una cantidad aproximadamente de 2500 mililitros. Si añadimos la secreción
secreción de la bilis, que varía entre 500 a 800 mililitros, puede llegar incluso a 1000 mililitros, o sea, junto a las secreciones pancreáticas podemos... Entonces, el intestino tiene que trabajar para absorber prácticamente el 90% de todo lo que está secretando, cosa que le quede cierta cantidad que se regula entre 1000 a 1500 mililitros por su paso a la válvula iliocecal. Entonces, si tomamos en cuenta esta cantidad de líquidos que maneja el intestino, el seccionar proximalmente, es decir, mientras más proximal seccionemos y hagamos una ostomía ahí, entonces hay mayor riesgo de que el paciente se desnutra, se deshidrate y fallezca por este hecho, ¿ya? Y es muy difícil reponerle porque sería lo ideal tener que ser por nutrición parenteral. Que no son como en el yeyonil adicionales de líquido que necesitaría, ¿no? Entonces esto es muy, muy importante durante la cirugía. No es, no es difícil recordarles que todo lo que se hace en transporte sigue las reglas de la célula, ¿verdad? Transporte pasivo, difusión, transporte activo, transporte coactivo, en contragradiente, por bomba, etcétera, etcétera. Entonces, todos los elementos que necesita la célula los va a transportar hacia el interior y hacia el exterior, desde la luz hacia el torrente sanguíneo, por estos mecanismos ya conocidos. Un ejemplo claro de transporte facilitado es el sodio con la glucosa, ¿no? Por un lado, aunque el 80% se hace a través de mediadores como el tipo de la insulina y otros mediadores bioquímicos, por intercambio simple, transporte simple o una bomba de transporte activo. También atraviesa el agua libremente por los desmosomas o las uniones libres intercelulares. También podemos hablar aquí de receptores, por ejemplo, hay receptores de la aldosterona, igual las mismas del sistema renina-angiotensina, que se forman receptores para la absorción de sodio si es que lo necesita. Entonces el intestino tiene una gran capacidad de adaptarse a todo este tipo de transporte. Si hablamos de la dieta, ustedes saben que hay tres componentes importantes en cuanto a lo que es la dieta, que son los hidratos de carbono, los lípidos y los aminoácidos. Siempre va a tratar de absorberlos en una forma simple, ya que puede ser glucosa, que va a venir directamente de la dieta, las galactosas también de la dieta, la fructosa de la fruta, etcétera, etcétera. Entonces son importantes. Hay algunos azúcares que secreta el mismo cuerpo, como son la amilasa. Hay dos, la salival y la pancreática. Y la mayoría viene de lo que es la dieta. Entonces, esto es importante en cuanto a esa absorción. Lo mismo es para los aminoácidos. Las formas simples son las que se absorben, los dipéptidos, tripéptidos y finalmente los aminoácidos. La principal fuente de ingreso son la dieta. También forma aminoácidos el paciente, hace un cotransporte o una neoformación de aminoácidos para ingresar. Para esto el hígado es el que trabaja mucho más, ¿no? En nuestra dieta la mayoría de las formas de proteínas están en forma de cadenas grandes de polipéptidos. Entonces necesitan las enzimas catalíticas para degradar y volverlas todas aminoácidos. Ahí juega un papel muy importante el páncreas, el hígado y el mismo intestino delgado que va secretando sus propias hormonas.
Lo mismo es en cuanto a los lípidos. Tenemos dos grandes cadenas, ¿no? Que son por un lado los triglicéridos y por otro lado los lípidos propiamente dichos o ácidos grasos de diferente cadena. Esta es la parte más difícil de absorción en cuanto a lo que es para el intestino delgado. ¿Por qué? Porque tiene que volverlas todas a cadenas simples, ¿no? En este caso a monoglicéridos, diglicéridos o ácidos grasos simples. Una vez que los absorbe, tiene que redistribuirlos. Por un lado van a ir hacia el sistema linfático, como en este caso de los triglicéridos, que los va a utilizar exclusivamente en energía. Y los otros los va a pasar a la porta para que el hígado haga todo lo que es el transporte y distribución de todo lo que puede manejar del tipo de grasa. Entonces, es compleja esta absorción. En algunos casos, por ejemplo, el colesterol, la dieta puede ser la única fuente de ingreso. Entonces, puede traer trastornos si eliminamos de raíz algunas cadenas importantes de colesterol. Lo mismo de la glucosa, considera que la glucosa, las macromoléculas son las que están enviadas y principalmente en esta forma para el sistema neuronal. Entonces, el déficit de esto puede producir también trastornos propios de la función neuronal a la larga. El cuerpo a través de esta digestión solo va a absorber lo que necesita, ¿ya? Y lo que no necesita o lo va a desechar o lo va a almacenar. Entonces, por ejemplo, en el caso de lo que son la glucosa, que es el ejemplo más importante, algunos de los alimentos, si no los necesita, por ejemplo, en la galactosa o la fructosa, va a pasar al hígado y va a sintetizar glucógeno de aquí, de ahí mismo puede sacar fuentes de otros tipos de hidratos de carbono para almacenarlos o resintetizarlos. Todo está en función al valor energético que tenga la célula. Entonces, de ahí que tenemos, por ejemplo, los que trabajan en la construcción o los atletas necesitan de cierto tipo de glucosa para que ésta no se almacene, porque ellos lo que van a gastar es energía, pero no a través de la glucosa, ¿verdad? Sino porque el cuerpo va a tratar de evitar lo que es la obtención de ácido láctico y todo eso, porque eso no le sirve al cuerpo. Entonces, ¿qué va a hacer? Lo va a almacenar. Pero en el caso de otros, por ejemplo, como hemos hablado de la neurona, aquí es importante la ingesta de glucosa porque la neurona se alimenta pues de este tipo de glucosa. Entonces, cada absorción es diferente para cada paciente y hay que tenerlo en cuenta. Y esto se cumple en el paciente posoperado. Mientras más grave la cirugía, hay que jugar con más cadenas de alimentación. ¿Mm? Lo mismo va a ser en las proteínas. Las proteínas son una fuente importante de lo que es, en primera instancia, los colágenos. Pero si el colágeno no es específico, no sirve de nada. Entonces, ¿qué va a hacer el cuerpo? Lo va a almacenar. Y en su almacenaje va a precipitar. Y los ciclos, en este caso de los nitratos, pueden alterar. Las enfermedades renales a largo plazo son muy frecuentes. Y lo de las grasas, ya ustedes han visto ya en estos tiempos principalmente, por ejemplo, los rebotes, los famosos rebotes de las dietas, son porque el cuerpo sí necesitaba los lípidos. Y como se les privó, empezó a formar gran cantidad de receptores, que si antes necesitaba 10 gramos de lípidos para sus funciones fisiológicas, al verse privado de estos 10 gramos va a aumentar a 100 gramos. Entonces, eso quiere decir que basta un gramito de grasa que le den, le están dando los 10 que necesita. ¿Ya? Entonces, los ayunos en realidad de lo que son los lípidos son muy, muy perjudiciales.
Y en la cirugía tenemos que tenerlas muy, muy en cuenta. La parte metabólica más importante en la cirugía son las proteínas, ¿ya? Y las medimos a través de la albúmina, que es una de las proteínas más grandes, de cadena más grande, hiperosmolar, que es un parámetro para nosotros para ver si el paciente está bien nutrido para lo que nos sirve. Es decir, regeneración de tejidos, cicatrización, inmunidad, etcétera, etcétera. La albúmina cumple una función muy importante, tanto que si tiene una albúmina baja, mientras más baja la albúmina, peor el pronóstico del paciente. Otro aspecto fisiológico importante son el transporte del intestino delgado, ¿verdad? El intestino delgado tiene la motilidad que siempre es propulsiva en el intestino delgado. Hay muy poco de mezcla, generalmente la mezcla se da entre contracción y contracción de la propulsión. Y esto está regulado principalmente por tres mecanismos. Un sistema que viene directamente del cerebro, ¿verdad? A través del parasimpático, un sistema regional que viene vía del sistema simpático, se va a los ganglios vertebrales y regresa de los ganglios vertebrales hacia el mismo intestino. Y un sistema intrínseco que está a través de las células de Cajal, que es el marcapasos del intestino delgado. Estas son las hormonas del sistema neuroendocrino. La somatostatina tal vez es una de las más importantes. La somatostatina inhibe la secreción y la motilidad gastrointestinal. Es un gran inhibidor, ¿verdad? Y está secretada por las células D, principalmente en el páncreas. Entonces, hay análogos farmacológicos de estas. Una de esas es el octreotide. Entonces, ¿para qué lo utilizamos? Para inhibir los procesos secretorios de la motilidad y de la secreción. Como les comentaba, si ustedes sacan el intestino a una parte del cuerpo, esta puede ser un arma para inhibir que disminuya la secreción. Lastimosamente, con la adaptabilidad del intestino delgado, tiene una curva máxima de efecto y va cayendo. Al final no sirve de nada. Y la mayoría de estas que tienen funciones específicas, algunas para la estimulación de los ácidos, por ejemplo, estimulación del páncreas, algunos de la vesícula, como en el caso de la colecistocinina, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto es importante para nosotros en la cirugía. ¿Por qué? Porque la cirugía del intestino delgado generalmente o se corta o se saca, no hay más. Si se corta, se llama enterotomía, es decir, un corte de lo que es el intestino delgado. Por el otro lado, ¿para qué hacemos una enterotomía? Es decir, un corte para sacar cuerpo extraño, para resecar tumores, etcétera, etcétera. Esta parte de la ocluir su luz es cuando hacemos las enterectomías totales. Entonces vamos a cortar todo lo que es el intestino delgado. Eso se llama enterotomía. Entonces, para derivar, por ejemplo, puedo hacer una enterotomía corto y después la puedo llevar a otro lado, sacar, abocar, etcétera, etcétera. Entonces, este término se llama solamente cortar. A veces hay cuerpos extraños que hay que sacar o técnicas quirúrgicas que iniciar. Entonces se inicia con una enterotomía, que es solamente eso, cortar la pared del intestino delgado. Generalmente son inicios de los demás procedimientos que tenemos aquí. Entonces este es el intestino delgado, aquí hay un cuerpo extraño, este es un besoa, o sea, un cúmulo de cabellos que está ocluyendo el intestino. Entonces lo que estamos haciendo es un corte, una enterotomía, extracción del cuerpo extraño y luego la rafia. ¿No? Rafia quiere decir suturar. Esa es una enterotomía sencilla. Y va a quedar así. Pueden ser puntos separados o pueden ser puntos continuos. Esto está en el yeyunum. En el ilium es preferible cerrarla en el lado contrario, ¿no? Hago así la enterotomía en sentido longitudinal y la rafia la voy a hacer en sentido transversal.
¿Para qué? Para no estenosar este segmento. El otro término es la enterectomía. La enterectomía es la resección de un segmento del intestino, es decir, quitar el intestino. Entonces, como pueden ver, esta es una pieza de intestino delgado no viable o para otra cirugía, donde se ha resecado el intestino. Esto va a salir y ya no sigue. Cuando hay heridas extensas por trauma, cuando está gangrenada, cuando está estrangulada, o sea, isquémica, necrótica, cuando hay lesiones ulcerosas que están sangrando ahí por adentro, entonces no hay otra que sacar el intestino o hay la presencia de algún tumor. Entonces ahí se va a hacer una enterectomía. También se puede denominar resección de intestino delgado. Esos términos son importantes para colocarlas en el protocolo. En cuanto a las técnicas, hay la exteriorización y aislamiento. En esta parte es para facilitar algunas las maniobras, ¿no? Entonces, ¿qué se hace primero? Se saca el intestino, se eviscera al paciente. Después se cubre los campos para que no haya contaminación. La coprostasis es agarrar lo que se está haciendo aquí, cortar la circulación, ¿ya? Puede ser con las manos o puede ser con pinzas. Las pinzas se llaman pinzas intestinales, ¿no? Que son romas y no tienen dientes ni nada. O las ranuras son longitudinales. Entonces aquí exteriorizo, cubro el campo por el aislamiento, hago la coprostasis y primero voy a resecar el meso y después voy a cortar el intestino delgado. Entonces, exteriorización, aislamiento, que sería un tiempo aséptico. Aquí no hay contaminación. Sección del meso también es aséptico porque el meso no tiene contenido intestinal. Y finalmente corto los bordes del intestino. Entonces ahí este tiempo ya es séptico, ahí hay contaminación. Entonces toda resección de intestino donde haya que hacer una tomía del mismo es una cirugía contaminada. Una vez que está cortado hay que rehacer, hay que devolver el tránsito. El término técnico es restitución del tránsito intestinal. Es decir, estoy volviendo a la normalidad y lo voy a hacer a través de una anastomosis. Esta es una anastomosis terminal, es decir, la unión de dos bocas. ¿Ya? Puedo hacerla de un plano, puedo hacerla de 2 o 3 planos, dependiendo de lo que yo quiera, adecuando la técnica. Entonces, esta anastomosis se llama término terminal. También puede ser término lateral, es decir, la boca final contra la pared lateral de otro segmento de intestino delgado. Término lateral también puede ser lateral, es decir, dos costados, previa tomía de su pared, hacer la rafia de las paredes laterales. Término terminal, término lateral y lateral. Puede ser lo que yo una. Si es un vaso sanguíneo, también se dice una anastomosis vascular término terminal o término lateral. Si es colon, anastomosis término terminal o término lateral. En caso de que usen otro órgano, hay que darles el apellido. Entonces, si es yeyuno al colon, será una yeyuno colostomía. Si es yeyuno al recto, yeyuno rectostomía o iliorectoanastomosis o yeyuno rectoanastomosis, dependiendo de lo que ustedes estén uniendo. Otra técnica quirúrgica frecuente son los estomas. ¿Ya? En vez de unir o restituir el tránsito, puedo sacar. Puede ser una yeyunostomía, como el yeyuno va por aquí del ángulo de Treitz, generalmente estos cuadrantes son los que usamos, o puede ser una iliostomía. El ilion puede subir también hasta aquí. ¿Ya? Si dividimos en 4 el abdomen, siempre vamos a poner al centro de lo que es la cuadratura que estamos realizando. ¿Por qué? Porque si yo lo pongo cerca al ombligo,
no va a pegar la bolsa, entonces se va a contaminar, o cerca la herida. Si lo pongo más distal, el abdomen puede ser que forme pliegues al agacharse, al hacer sus actividades, entonces perjudica el estómago. En cambio, estos medios, estas partes centrales de la cuadratura del estómago, son planos generalmente. Entonces es más cómodo realizar ahí y poner una bolsa para sacar. Entonces yo puedo hacer todas estas, las anastomosis, o puedo hacer las ileostomías o yeyunostomías, que el término correcto sería enterostomía. Puedo hacerlo mediante sutura manual o puedo usar también sutura mecánica. Los hilos que más frecuentemente utilizamos son el Vicryl, que ustedes ya saben, es un hilo absorbible. Y antes usábamos mucho la seda, que es una natural no absorbible. Podemos hacerlo todo con Vicryl y podremos usar también los prolenes o el NAC. Entonces el término correcto sería enterostomía, pero de acuerdo a lo que están sacando va a venir el nombre. Entonces, si es el yeyuno, yeyunostomía. Si es el ilium, iliostomía. Entonces, esto ya no lo voy a unir con otro lado, sino lo voy a sacar a través de la pared del abdomen. Entonces, sí, siempre respeto la cuadratura. Divido en 4, esta es una incisión mediana. Divido en 4 y voy a hacer al medio, ¿ya? Para que la bolsa entre en todo esto. Si la hago muy lateral, la bolsa puede chocar aquí, o al mover la pierna se puede acodar, etcétera, etcétera. Lo mismo aquí. Cuando se usa las yeyunostomías en la enfermedad de Crohn es muy importante porque en el Crohn no cicatrizan, no se pueden hacer muchas veces anastomosis. En la colitis ulcerosa, principalmente si todo el colon está ulcerado. Puedo usarla también como alimentación. Vamos a ver esto al final. En trauma, a veces hacemos las yeyunostomías mientras se restituye el resto distal del intestino. Estas serían temporales, ¿ya? Entonces, no definitivas. Todo lo que saquemos hacia afuera, entonces va a ser ostomía. Estoma viene de boca. Entonces vamos a formar en realidad bocas, ¿no? Las clasificaciones pueden ser proximal en el yeyuno o distal en el ilio, de acuerdo a lo que vayamos a utilizar. Por su función puede ser parcial o puede ser total. Parcial en enterostomía nace cuando sacamos dos bocas, entonces la proximal y la distal, cosa que sea más fácil unirlas. Pero también hay la total, que es esta, ¿no? Toda la boca se fue. Y puede ser por un tiempo o puede ser para siempre. En caso de cáncer terminal y donde no podamos ya utilizar el resto del intestino, vamos a tener que hacerla definitiva. Aunque hay técnicas quirúrgicas que pueden reacondicionar un recto, por ejemplo, usar parte del intestino delgado para formar una ampolla rectal y hacer después una anastomosis. Entonces la ileostomía puede ser temporal y definitiva. Y como les había indicado, es generalmente en puntos medios de una cuadratura. Aquí está dando un ejemplo de la incisión de McBurney. La yeyunostomía puede ser los mismos fines que esto, o puede ser para alimentación. No hay ileostomía de alimentación. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el ilión casi no absorbe proteínas, aminoácidos y lípidos, pero puede adaptarse a la larga. Sin embargo, no la usamos el yeyuno. ¿Qué hacemos con el yeyuno? Este es el intestino delgado. Entonces se hace un orificio, como están viendo aquí, se pasa la sonda por el orificio, a través del orificio, y si se queda así, se llama STAM, ¿ya? Y hay una ostomía con técnica de STAM, orificio y sonda, y se hace una jareta y se asegura.
Pero puede ser también, como en este caso, estamos haciendo una tunelización. Entonces se hizo el orificio y vamos a unir este lado con este lado, este lado con este lado, este lado con este lado, cosa que se haga un tunelcito en la misma pared del intestino delgado. Y esa se llama Witzel, que es una de las más utilizadas, hasta antes de la aparición de la endoscopia. Entonces, se usan estas sondas, que generalmente son de silicona. Esta es para fijarla a la aponeurosis y esta es para meter hacia el intestino, hacia la luz. Todas estas cirugías se pueden complicar, lo mismo en el colon. ¿Ya? Entonces, es incontinente, o sea, no sirve de nada lo que hemos hecho, por la hemostasia deficiente. Hay que tener en cuenta la vascularidad. La cirugía de ilion corre en este riesgo, o que volamos la parte de una arteria principal. Como hemos visto en el IE1, cortando el tronco principal vamos a cortar casi un segmento directo. En cambio, en el ilion podemos cortar con más confianza porque las otras las van a cubrir, ¿no? Al dividirse. Hay muchas cosas a considerar de la anatomía que les he descrito. Las cirugías contaminadas, como en este caso. Si yo tengo un abdomen con pus, con correcciones y todo eso, es difícil que yo haga una anastomosis. Es preferible no hacerlo. Aquí el intestino está eviscerado. Cuando está obstruido, se puede usar una zona intestinal gruesa, o se puede dilatar, o directamente vamos a fijar el intestino. Puede ser también por una mala ubicación, ¿ya? Del intestino. Las peritonitis son generalmente cuando se abre la herida, ¿no? Eso se llama dehiscencia de la sutura. Cuando hay mala asepsia, se hacen colecciones, que también va a perjudicar la anastomosis. O el intestino queda acodado. Yo hago digamos, el intestino está hasta aquí, este segmento voy a hacer el estoma y lo saco aquí. Entonces, ¿qué va a pasar? Este segmento se va a acodar y voy a producir un absceso o una complicación. Bueno, entonces les decía que las anastomosis generalmente es la unión de las bocas. Aquí están el clamp intestinal, es la forma de hacer esto, es una terminal con una vascularidad escasa, ¿no? Con mucho riesgo para la anastomosis de este intestino. Puedo usar, para no sufrir con eso, la sutura mecánica. La sutura mecánica, que es un tema muy aparte, que lo van a elevar, son grapas, ¿no? Y son 3 filas de grapas, hay también de 2. Entonces, donde solamente se engrampa este segmento y puedo hacer una anastomosis manual o usar también otra sutura. La sutura mecánica, una ventaja es que corta y secciona a la vez. Hay 2 más utilizadas, que una es la guía, que es gastrointestinal anastomosis, y una TA, que es una para término terminal. Entonces, generalmente se hacen anastomosis terminales o laterales. Un ejemplo grande de estas cirugías es el guía de Rux o el bypass gástrico, ¿no? Resumimos todo el tema. Este es un estómago con una ectomía. Hemos sacado una parte del estómago. Aquí está el duodeno, aquí está el estómago, son las 2 bocas anastomóticas. Se puede unir esta boca con esta parte, ¿no? Entonces sería una anastomosis terminal duodeno gástrica. Se puede unir, como estamos viendo en el esquema, esta parte del duodeno va a pasar a lo que es el Y1 y lo vamos a unir aquí abajo. ¿Ya? Se va a unir aquí abajo, entonces va a ser una anastomosis Y1 o Y1 ilion, término lateral. Y el segmento que estaba pegado aquí lo vamos a subir y se llama una anastomosis término lateral. ¿Qué estamos viendo aquí? Una gastrectomía parcial con Y1 gastro o gastro Y1 anastomosis término lateral con una Y1 anastomosis término lateral.
En eso se resume todo. Las complicaciones: se puede dehicentar el intestino delgado y va a hacer colecciones y nos va a hacer fístulas, aparte de las estenosis que les había mencionado. Entonces, bueno, no se nota aquí, pero son pequeños orificios que están comunicando por dentro con la parte dehiscente del intestino delgado. El paciente va bien, de repente la herida empieza a salir contenido intestinal y vamos a tener caca por alguna de los orificios que se ha formado. Preguntas de este tema. Una pregunta, doctor. Dime. Con respecto a la yeyunostomía, o sea, normalmente lo que se hace es como que la sonda directamente se sutura al duodeno, ¿no? Y como que Al se yeyuno, cerraría, por eso es ay, perdón, yeyunostomía. al yeyuno, y se cerraría directamente el paso hacia el estómago. No, no, no. ¿Cómo es? Por No eso entiendo. solamente, si te fijas, estas sonditas, antes usábamos Foley, pero la Foley hay que fijarla con globo. En cambio, esta sonda ya tiene su paragüitas y esto entra directamente. Entonces, todo lo que va a venir el alimento, si es que se alimenta, va a pasar normal. Y tú le vas a alimentar con dieta líquida o nutrientes por la zona y se va a ir también. Aquí ya no hay globo, entonces no hay término no se arruina el tránsito. Aquí está grueso esto. Esta es una Foley, entonces se va a inflar el globito lo suficiente y para que no se salga se va a hacer esta tunelización. Entonces, eso es para alimentar. Entonces, si el paciente logra alimentarse, va a pasar su alimento. Y tú le vas a alimentar a través de la sonda. Si no pasa eso, si el paciente vomita o el alimento se regresa, entonces quiere decir que o tu globo está muy inflado o la técnica ha sido muy ajustada. Hay que volver a ingresar y rehacerlo. Por eso hay las dos técnicas. Una es la STAM, hoyo y sonda, y otra es la Witzer. Otros, para no correr el riesgo, hacen directamente el STAM. ¿Otra pregunta? Muy bien, esto también lo vamos a hacer rapidito. Muchas cosas de lo que hemos hablado en el anterior tema se emplean también para el colon. Sin embargo, la cirugía como tal ha nacido también en el colon. ¿Ya? Y hay algunas cosas que ya no se utilizan, eh, pero sí nos sirven en las emergencias. Todas estas técnicas se han empleado principalmente en las guerras. Entonces, de ahí hemos aprendido a dominar, diríamos, todo lo que es la técnica quirúrgica de estas. Antes se morían. Eso también es muy interesante, que en las guerras antes el soldado se moría ahí. A veces se hacía un campo de batalla con acceso a una población para correr rápido, ¿no? A los heridos. Después se elevó el hospital a los campos de batalla, ya sea en carpas y todo eso. Y hoy en día se arma toda una logística para estos asuntos de las lesiones o lesiones por heridas, ¿no? Lo bueno es que ahora cada vez las guerras ya no son muy personales, aunque son bastante devastadoras ahora, pero ya no son tan personales como antes, ¿no? Con bayoneta, con espadas, con balas, con heridas de tú a tú. La anatomía es igual importante. Perdón. Entonces, el colon empieza en la válvula sacal. Esto ya han debido de ver con la doctora Otero. Tiene el ascendente, el ángulo hepatocolónico o colohepático, el transverso, el ángulo esplénico o coloesplénico, o el ángulo subdiafragmático izquierdo también le dicen, ¿no? El descendente, el sigmoides, el recto sigmoides y el recto, y el A.
Esas son las partes del colon. El colon es un órgano muy complejo. A grosso modo, esta parte derecha maneja gran cantidad de líquido. Aquí las heces son más líquidas que pastosas. Y el colon izquierdo cumple más funciones de tránsito para las heces. Aquí hay todavía absorción, por ejemplo, y también hay secreción. Por ejemplo, se absorben grandes cantidades de aminoácidos. Hay bacterias que forman vitamina K. Tenemos el órgano que forma inmunoglobulinas, ¿no? Por el apéndice, etcétera, etcétera. Entonces, todavía es muy activo el derecho. En cambio, el izquierdo ya va disminuyendo su actividad, se vuelve más absortiva de líquidos, o sea, forma más pastosas las heces y las acumula aquí. Y una vez que las acumula aquí, las suelta hacia lo que es el recto. Y en por goteo y va, como ustedes han visto en la fisiología, esto avisa al cerebro y baja, etcétera, etcétera. La irrigación en el intestino delgado era principalmente por la mesentérica superior, rama de lo que es de la aorta abdominal. En cambio, en el colon es más por las dos, la mesentérica superior, que va a dar lo que es la mesentérica superior, que va a dar un ramo, que va a ser la cólica derecha, una cólica media, puede dar separadas, cólica derecha, cólica media. Esta cólica media o la cólica derecha únicamente puede dar la iliocecal, la iliocecal va a dar la pendicular, etcétera. El tronco más importante es la mesentérica superior. La mesentérica inferior va a ir más a lo que es el colon izquierdo y la parte superior de lo que es el recto. El resto del recto va a estar por las pudendas y las hipogástricas. El retorno venoso principalmente es hacia lo que es las venas cavas, ¿ya? Y eso es a través de la mesentérica inferior, las pudendas esas. En cambio, a través de la mesentérica superior va a ir a la vena porta. Son prácticamente los mismos. Una de las patologías que les di en la guerra, entonces, entrada y salida de proyectil. Esta es la entrada, esta es la salida. Está mal colocada esta pinza. Y que terminan con resecciones grandes de segmento de intestino grueso, o sea, colectomías. En el anterior eran enterectomías, estas son colectomías. Y solamente hay que darles el nombre, si es una colectomía, si es sigmoidectomía, etcétera. Antiguamente se llamaba ano contra natura, cuando hacíamos un estoma, es decir, sacar el colon hacia afuera. Esto nació en las guerras, principalmente de lo que es las guerras griegas y también las romanas, que es desde esa época los estomas. Y quiere decir que es un ano que no es natural, ¿no? Que es contra la naturaleza. Por mucho tiempo se ha usado esto, hoy en día solamente les denominamos estoma. ¿Ya? Ya no es un ano contra natura, aunque algunos colegas principalmente antiguos lo dicen con elegancia, ¿no? Hecho un ano contra natura. Derivar la materia fecal por una vía artificial, es decir, sacar afuera el colon. Lo mismo puede ser temporal, puede ser definitivo. Entonces, en el colon, una de las primeras cirugías, a diferencia del intestino delgado que tratamos de mantener lo más posible juntos, en el colon muchas veces es mejor hacer un estoma, ¿ya? Es decir, abocarlos hacia afuera. Entonces, aquí están sacando el colon, esta es la boca que quedó del colon y va a quedar así. Ahorita está edematizado esto, ¿no? Entonces, ya cuando esto se desematice, aquí está la luz. Entonces va a quedar ahí. Puede ser la confección simple, que lo mismo se hace en el intestino delgado, es decir, unir la acero muscular con la piel, o puede ser solamente en dos planos, como vamos a ver más adelante.
Cuando hacemos temporales, cuando hay trauma, principalmente por la contaminación, las más frecuentes, accidentes automovilísticos, empalamientos, cirugías, heridas por proyectil, etcétera, etcétera. Cuando hay fístulas, es decir, se ha comunicado el intestino con la pared, entonces hay que hacer un estoma, una derivación, para que darle tiempo a regenerarse. En el megacolon del Chagas es muy frecuente, ustedes han visto las sigmoidectomías con operación Harman 1, que vamos a ver más adelante. Ano imperforado, mientras se repara el ano, se saca hasta mientras el colon. En una obstrucción donde ha habido gangrena y contaminación y el paciente generalmente está ya muy comprometido, es todo. O en la enfermedad inflamatoria, cualquiera de las dos, la crónica o la CUSI, o el Crohn, ¿no? ¿Cuándo vamos a hacer la definitiva? En el cáncer de recto, obviamente, cuando hay una obstrucción definitiva por un otro cáncer que no sea recto, o sea, por ejemplo, en las mujeres si es de los anexos que están comprimiendo, mientras se hace la resección de eso, se hace el estómago. El cáncer del ano, donde ya no hay por dónde sacar, en el trauma del esfínter anal, cuando hay un trauma, los empalamientos principalmente y algunas violaciones exageradas, ¿sí? Y la incontinencia. Este es el ano contra natura, sacar el intestino grueso a través de la piel. Y esto se va a dar la vuelta. Podemos bajarla hasta aquí y suturar solamente estos bordes con la piel, o podemos darle la vuelta, y eso se llama, esa es una técnica, se llama técnica de Bruch. Entonces, también podemos sacar dos bocas, es decir, aquí están jalando el recto, ¿no? El colon. Entonces, el colon es todo esto. Entonces, está sacando el colon para dejar las dos bocas abocadas aquí, es decir, en asa, se llama en asa esa colostomía. No solamente en el ciego, también se puede usar en ciertas partes del colon al hacer el estoma. Entonces, una técnica es el pylore, como les decía, directamente se fija el peritoneo a la piel y va a quedar la mucosa directamente hacia afuera. Es la figura que veíamos anteriormente. Esta, ¿no? Y también vamos a hacer la de Desmarais, donde vamos a fijar la mucosa a la piel, lo mismo que la anterior, y vamos a seguir sacando para volverla a fijar. Esta es la del estómago. Muy complicada la técnica y generalmente se necrosa. O fijar seromucosa al peritoneo y el tejido celular subcutáneo, es decir, dos planos. Primero por adentro, o sea, digamos, esta es la piel, aquí está el celular subcutáneo, entonces saco el colon, aquí voy a poner creo que no tengo una imagen de eso. Entonces, aquí vamos a cambiar. Entonces, ¿cómo va a ser? Digamos, aquí está la piel, el celular subcutáneo con la aponeurosis. Aquí salió el colon. Entonces voy a hacer un punto de sutura aquí y otro punto de sutura, pero sacando este borde. Y aquí. Entonces esto me va a quedar así vertido. Aquí vamos a suturar. ¿Bien? Esa sería más o menos una crisma. Y la técnica de Bruch es lo mismo, pero en un solo plano. La denominación va a ser de acuerdo a lo que tengamos. Puede ser, si sacamos el descendente, una colostomía descendente. Si sacamos el transverso, transversostomía o colostomía del transverso. Ascendostomía o colostomía del ascendente. Sigmoidostomía o colostomía del sigmoide. También hay rectostomía y también hay anostomía. Cuando hacemos en la parte del transverso tenemos la técnica de Benenstein, que es casi lo mismo.
Aquí vamos a hacer la exteriorización por debajo de la incisión. Disecar el meso, solamente vamos a sacar el colon y vamos a dejar una varillita de goma. Esto es para hacer principalmente las técnicas en asa. Esto quiere decir que le vamos a dar tiempo a nuestra anastomosis de regenerar. Esta es la de Wenger. Entonces, como pueden ver aquí, aquí está el colon que estaban jalando en la foto primerita. Y se corta aquí, se hace una enterotomía, y se saca esto hacia afuera. Vamos a tener dos orificios colónicos. Y para darle tiempo, se le va a, no se imagina, se dejan estas varillitas de goma. Más o menos queda así. Perdón. Entonces, aquí hay dos bocas. Una está aquí y la otra está aquí. Y esto es para que no se entre el colon. También ya se ha dejado de usar, es mejor hacerla de Bruch. Entonces, ¿cómo hacemos? Aquí está la lesión, aquí se ha reparado, y para darle tiempo a que cierre, entonces hacemos un estoma en escopeta, se llama. Si solamente sacamos una partecita de la pared, como es en este caso, se llama en asa. Entonces, en asa, si salen las dos bocas, pero sin cortar el colon o el intestino delgado. En escopeta, cuando las dos bocas están separadas y tenemos una boca proximal y distal. Y si no hay nada, solamente es la colostomía. Entonces aquí está. Esta es la técnica de Bruch. Como pueden ver, le hemos dado la vuelta a la mucosa, ¿no? Lo hemos remangado, digamos, y lo hemos suturado ahí con los planos de Wangenstein, es decir, uno primero a la poneurosis y este a la piel. Dos planos. Esta se va a quedar. El Bruch nació para las definitivas, es decir, para siempre, porque es más cómodo usarlas, etcétera, etcétera. Pero con el tiempo son mucho más prácticas, entonces creo que casi todos ya hacemos técnica de Bruch. Y una de las desventajas es que la mucosa puede seguir saliendo y hay que rehacer el estómago. O al revés, se muere este segmento y hay que volver a rehacer el estómago. Entonces, se puede decir colonectomía, es decir, sacar parte del colon, aquí está el apéndice, el ciego, parte del ilium, hasta el ascendente. O se puede decir colectomía, o también se puede decir hemicolectomía, ¿verdad? Dependiendo al segmento que vayamos a sacar. La colectomía total es cuando se saca todo el colon. Hemicolectomía derecha, que también podemos nominarla esta, porque es el ascendente. No le decimos derecha porque todavía hay una parte de transverso, ¿no? Pero es igual, sería una hemicolectomía derecha, resección de ciego, ascendente y transverso. Hemicolectomía izquierda, transverso descendente, sigmoides. Si solo sacan el sigmoides, resección de sigmoide o sigmoidectomía. ¿Se puede hacer por laparoscopía? Por supuesto que se puede hacer por laparoscopía. Hoy en día ya hay, ustedes han visto en energía, todo lo que es lo que ha evolucionado el bisturí, ¿verdad? Lo que es el bipolar, el ligashur, el armónico, etcétera, etcétera. Entonces, eso nos ayuda bastante en lo que es en la cirugía laparoscópica. Y al unir, usamos sutura mecánica. Se hace igual que el intestino delgado. La movilización del colon, el colon está fijo, no es como el intestino delgado que nos permite sacarlo del abdomen, o sea, visceral. En cambio, el colon hay que despegarlo del peritoneo. Para eso hay técnicas de movilizar, están las de KT, las de la presencial tenía que darles. Entonces hay que primero movilizar y después recién eviscerar. ¿Ya? Hay que hacer la hemostasia, es decir, ligar todos los vasitos
y disecar el colon. Y finalmente cortar el colon. La peritonización y avenamiento. Cuando se saca el colon queda un defecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo saco esta parte del colon, el meso me va a quedar triangular. Si yo solamente uno el colon, va a quedar un orificio. Entonces tengo que volver a unir. Eso se llama cerrar el defecto o peritonización. El avenamiento es dejar drenaje, sección de cierre y cerrar la pared. Esos son los tiempos de la colectomía. Podemos anastomizarla, no solamente vamos a hacer un estoma, también podemos unirla, principalmente si es una cirugía limpia, programada. Entonces vamos a unir de acuerdo al segmento que hayan sacado o haya quedado. Si quedó el ilion, en una hemicolectomía derecha, por ejemplo, se saca parte del ilion, el ascendente, el ángulo y parte del transverso. Entonces, ¿qué voy a unir? El ilion que queda y el transverso. Se llama iliotransverso anastomosis. Lo mismo si hago si uno el ilion al sigmoides, ilio, sigmoidos, anastomosis. Se puede decir ostomía porque también estamos abocando el ilio al sigmoides. También es correcto este término. Si unimos dos partes del colon y no quieren nominarle esto, también pueden decir una colo-anastomosis o una ilio-colorecto anastomosis, como hacemos en algunas cirugías. Entonces, lo mismo se hacen en dos planos y se van a unir las dos bocas. Primero la parte posterior y después la parte anterior. Esta es una lateral. Entonces, en una término terminal va a quedar así el ilio y el colon. Ilio transverso anastomosis. Dos planos. Primero la mucosa y después la seromuscular. Lo mismo, término terminal, término lateral o lateral. Una de las cirugías más frecuentes es el Chagas. Aquí están viendo ustedes un megacolon, sigmoides. Entonces se va a cortar desde aquí todo el sigmoides. Se puede hacer una colo-coloanastomosis, colo-rectoanastomosis o una transverso-anastomosis, dependiendo del segmento que hayan sacado. O generalmente hacen una operación de Hartmann. Hartmann 1 y Hartmann 2. De estas, casi ya no se hacen Dixon, Correia Neto algunos, y el Duhamel que está retomando, haciendo fuerza hoy en día. Entonces, ¿qué es? Se saca todo el segmento del sigmoides y voy a hacer una Hartmann 1. La Hartmann 1 es sacar el segmento proximal a través de una estoma, o sea, una colostomía, más cierre del segmento distal. Esa es la Hartmann 1. Y la Hartmann 2 es cuando vuelvo a unir estos dos segmentos. Es decir, una segunda cirugía donde voy a hacer una colorectoanastomosis o una colo-coloanastomosis, dependiendo de lo que ustedes vean. Entonces, Hartmann 1, esta está la Hartmann 1, colostomía del segmento proximal más rafia del distal. Y Hartmann 2, restitución de tránsito intestinal, colorectoanastomosis. El Duhamel es que se secó mi garganta. El Duhamel es que este segmento lo voy a meter en la pared, entre la seromuscular y la mucosa. Y la mucosa va a quedar aquí y la seromuscular aquí. Entonces, para hacer el Duhamel, este colon va a venir por aquí y va a salir aquí a través del ano. El ano a un lado, por este ladito va a salir el colon. Ese es el Duhamel. Si se hace laparoscópicamente, se puede hacer la sutura aquí mismo. Pero si se hace mecánicamente, este segmento queda colgando, o sea, el del recto, el paciente está colgando su colon. Solito se va a morir y se va a delimitar. Entonces, ¿qué están haciendo? Las heces van a venir por aquí,
¿no? Digamos que está restituido y va a salir por ahí. Ya no van a usar este signo. Esto queda ahí nomás. Ese es el Duhamel que se está volviendo a retomar. Dicen que con eso el Chagas no regresa. Y con eso terminamos, doctores. Entonces, esta es una sigmoidectomía también, o sea, ya desinflado el colon, ¿no? Y si ustedes ven, prácticamente es 1 metro que medía este sigmoides. ¿Preguntas? Preguntitas. Entonces, no hay preguntas. Bien, doctores. Entonces, quedamos en eso. El examen es el jueves, va a entrar lo que les he dado aquí y yo creo que ya que el miércoles no pasamos, ¿no? Para que estudien para su examen del jueves. Si no hay preguntas, me despido. Muchas gracias. Un gran abrazo. Doctor. Dime. Hasta luego, doctor. Hasta luego, hasta luego.